Ok, vamos a comenzar con la práctica 1.3D. Ya vamos a empezar a trabajar precisamente con lo que son los diferentes elementos ya en tres dimensiones, no nada más el elemento en dos dimensiones. Para esto tenemos que abrir la práctica 5.2D y de ahí vamos a precisamente ya a ir trabajando sobre cada uno de estos elementos. Podemos trabajar la práctica 5.2D, podemos trabajar la 7.2D, la 6.2D, ¿sí? Cualquiera de lo que son los diferentes muebles. Vamos a trabajar lo mismo porque vamos a utilizar nada más algunas partes de lo que son los elementos. Vamos a ir haciendo ahora sí cada una de las piezas y se va a ir construyendo de manera tridimensional. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, me dice la práctica, abre la práctica 5.2D y renómbrala como práctica 1.3.2D. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir precisamente a archivo, guardar como, y en este caso vamos a ponerle de nombre la práctica 1.3D. Y la grabamos como tal, ya que la tenemos grabada, vamos a poder empezar a editarla y a cambiar todos los elementos. Me dice, apaga los layers de tela y madera y después elimina todas las cosas. ¿Se acuerdan que les había dicho que era importante precisamente el manejar los layers? ¿Sí? Aquí, ¿qué va a hacer? Ustedes se van a dar cuenta cómo va a ser más rápido el hecho de trabajar esto si yo lo tengo por layers. En este caso voy a quitar lo que es tela y madera, que es con lo que voy a estar yo trabajando. Todo lo demás ya relativamente. A ver si en efecto sí está cargado como debe ser. Vamos a quitar lo que es tela y madera. Y sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si se dan cuenta, me quitó toda la parte de dibujo correspondiente precisamente a lo que era la tela y la madera, que es lo que me interesa todavía mantener. El resto, pues relativamente no me interesa tenerlo, entonces lo puedo seleccionar todo completo y con un solo clic en borrado lo elimino. ¿Sí? De esta manera ya estoy trabajando nada más con lo que a mí me interesa. Vuelvo a activarlos, ¿sí? Y ya nada más tengo los elementos que a mí me interesa ir trabajando y ya no tengo que estar seleccionando uno por uno para precisamente ir sacando cada uno, ¿sí? Ahora, voy a seleccionar estas partes, que es lo que me interesa trabajar, pero nada más voy a trabajar unas partes de ellas, no voy a trabajar todas. Entonces voy a movilizarlos hacia alguna parte externa de mi dibujo para precisamente empezar a manipular. Entonces lo cargamos a un lado y me dice, mueve los elementos correspondientes a un cojín de asiento y un cojín de respaldo en su vista superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a empezar a trabajar cada uno de estos elementos. ¿Cuál es la vista superior? Tenemos la vista en planta, ¿no? Entonces, ¿qué necesito mover? Lo que va a ser un cojín y un respaldo. ¿Sí? Entonces aquí yo selecciono, muevo para precisamente poder editarlos, lo pongo en alguna otra sección. Quito los elementos que no me interesan, ¿sí? Aquí empiezo a eliminar todos aquellos que no me interesan. Me interesa nada más un cojín y un respaldo, ¿sí? Aquí el respaldo, voy a seleccionarlo, ¿sí? Y voy a moverlo hacia algún lado para que me quede completamente separado. Pero aquí puede haber alguna situación al momento de estar dibujando. Acuérdense que cada quien dibuja como, pues ahora sí que cada quien puede irlo trabajando, pero en este caso, aquí yo ya le estoy quitando al cojín, ¿sí? Nosotros nos vamos a la vista lateral, ¿sí? La parte de aquí abajo de la parte del asiento, pues ya me desapareció, porque yo nada más quité ya la parte superior y me falta este espacio. Este espacio corresponde a qué dimensión. ¿Cuánto es lo que tenemos de profundidad del cojín? ¿Cuánto es? Estamos hablando de 15 centímetros. Entonces, el cojín que yo ya moví,
está 15 centímetros más angosto de lo que yo necesito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a modificar precisamente mi cojín a manera tal de que cumpla con los requerimientos que yo tengo en cuestión de dimensiones. ¿Sí? Entonces, para esto, puedo hacerlo de muchas formas. Puedo volver a dibujarlo. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pueda hacer? Alargarlo. ¿Sí? Puedo hacer muchas circunstancias. Aquí yo, por ejemplo, si yo sé que tengo cierta cantidad hasta aquí, puedo hacer, les repito, múltiples cosas. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a aumentarlo por 15 centímetros. ¿Sí? Aquí, en este sentido, vamos a ponerle 15 centímetros más hacia arriba. Me lo voy al revés, que está hacia abajo. ¿Cómo? De este punto, se lo puedo crecer 15 centímetros. Ya que lo tengo aquí, pues vamos a editarlo. Esto yo quiero que lo crezca a 15 centímetros. Es una de las múltiples formas que podemos hacer. Lo podemos volver a dibujar, podemos hacer muchas formas. También puede haber sido un offset. Nada más ahí la situación con el offset es de que como yo ya lo tengo esto como un bloque, ¿sí? No me va a permitir el hacerlo nada más en un solo lado, sino me va a abrir el offset hacia todos los lados. Entonces tendría que volver a editarlo. Les repito, esto depende ya mucho de cómo yo quiera dibujar. ¿Sí? Acuérdense que les digo, AutoCAD es una herramienta nada más como tal. Es igual como cuando estamos dibujando a mano, que precisamente el manejo de las escuadras, si yo hago la línea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no hay una necesidad de trabajarlo de manera unilateral, podemos irlo dibujando de diferentes maneras. Ya que tengo el cojín y el respaldo precisamente en la vista superior, dice, mueve las piezas del respaldo de madera, el guardapolvos y el frontal. ¿Sí? Vamos a ir haciendo lo que son los diferentes elementos. En este caso, a mí me interesa esta parte lateral. ¿Por qué me interesa la parte lateral? Porque es donde yo voy a ver el perfil precisamente de mi respaldo, que lo tengo acá de este lado, tengo mi asiento y tengo lo que es mi guardapolvo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar todos aquellos elementos que en relación a esto a mí no me sirven. ¿Sí? Que sería la parte del cojín, que no me interesa. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que me estoy dando cuenta también? De entrada, también me va a servir lo que es el descansabrazos de esa vista. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a editar dos secciones. Ya estoy viendo que esto a mí me conviene tenerlo por duplicado. ¿Por qué? Porque voy a terminar editando ambas partes. ¿Sí? En esta voy a editar nada más lo que es la parte del respaldo, el asiento y lo que es precisamente mi guardapolvo. Y en esta otra voy a hacer lo que es el descansabrazos. ¿Sí? Entonces aquí la parte del descansabrazos a mí no me interesa. Voy a irla eliminando, igual que lo que es la parte del cojín.
a ir viendo cómo empezamos. Hagan de cuenta que a construir precisamente mis elementos. Aquí un punto muy importante va a ser, primeramente, para poder hacer los elementos 3D, que todo quede en una sola línea, ¿sí? ¿Se acuerdan precisamente cuando estábamos viendo lo que eran las polilíneas, ¿sí? O la unión de las regiones de los primeros comandos? Si aquí yo no uno perfectamente todas las uniones, ¿sí? No me va a permitir hacerlo región en una manera posterior, y eso me va a traer como consecuencia que el elemento no se cierre y no pueda trabajar en él adecuadamente. Entonces sí tengo que verificar que todas mis uniones estén perfectamente puestas de punto a punto. Ahorita no me interesa que los layers, entre comillas, estén cambiados aquí, por ejemplo, la parte punteada y demás, no me interesa. Lo que me interesa es de que realmente estén unidos todos aquellos elementos, porque si no, ahí sí voy a tener ya conflictos al momento de estarlo. ¿Sí? Y debo de ver que las mismas líneas tampoco interfieran. En este caso voy a regresar a la parte de madera para facilitar. Voy a unir los huecos que me faltan precisamente unir entre cada uno de los. Relativamente, bueno, ya tengo lo que es mi respaldo, mi asiento y mi guardapolvo. Pero no están todos en lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar propiedades y designar a todo que esté precisamente trabajado en lo mismo. ¿Sí? Entonces se puede decir, ya tengo el perfil que voy a ir extruyendo para tener cada uno de los elementos. En este caso, pues, también va a ser relativamente más fácil, porque aquí no voy a ir eliminando cada uno de los elementos que me sobran. Parte del cojín. Esto es para qué? Para dejar única y exclusivamente lo que es mi descansabrazos. Y ya con esto tenemos que todas las piezas completamente creadas de lo que yo necesito, que es mi cojín, mi cojín de respaldo, lo que es mi descansabrazos y lo que es el perfil de madera. ¿Qué voy a hacer? El resto, pues relativamente ya no me interesa tenerlo al lado, simple y sencillamente ya no lo voy a estar utilizando. Ahora, para ir trabajando estos elementos, ahorita todavía siguen estando como piezas aisladas, como nada más líneas de video. Lo que yo necesito ahora es tenerlos como elementos ya sólidos. ¿Sí? Ya vamos a empezar a generar sólidos. Para generar esos sólidos, ¿qué es lo que necesitamos? Pues generar regiones. ¿Sí? Pero aquí punto importante, estos sí, van a tener que hacer la región de acuerdo al layer correspondiente. Cuando estemos trabajando el de madera, vamos a hacer la región en madera, porque si la hacemos en otro layer, va a generarse esa región con esas características de layer.
Y ya al momento de generar regiones, no es tan fácil ya cambiarlo como lo hacemos con las líneas, de que nada más seleccionamos la línea, cambiamos el layer y ya se cambiaron las propiedades. Aquí no, aquí la región va a cambiarse a layer nada más en dibujo, pero en propiedades va a mantener las propiedades originales. Tendremos que volver a dibujarlo. Entonces, aquí sí es importante que la parte de madera la generemos como madera y la parte de tela como tela. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el comando de región, selecciono precisamente mis elementos y los genero. Aquí vamos a ver que dice en la parte de abajo, puede ser donde vamos a tener la línea de comandos, aquí me dice 3 regiones creadas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se generaron 3 regiones como tal. Y por ahí me aparece esto, ¿sí? Esta línea, ¿qué quiere decir? Que había por ahí una línea que estaba dibujada doble. ¿Sí? Si yo la selecciono aquí, se van a dar cuenta cómo nada más me aparece esta línea. Si esta línea yo la borro, no pasa nada. Lo que pasa es que la región ya se generó. Si esa línea no hubiera estado perfectamente unida, me hubiera marcado que no nada generó 2 regiones y esa otra no me la hubiera generado. ¿Sí? Entonces tenemos que verificar que en efecto estén todas las regiones que son. En este caso son 3. ¿Por qué son 3? Es una que pertenece a este elemento, otra que es el hueco y otra que es el descansador. Como tal. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Pero primero vamos a generar como regiones también lo que son los cojines. Voy a cambiar al layer de tela y entonces puedo seleccionar los elementos, me voy a región y me dice seleccionar los objetos. Entonces voy a seleccionar como tal los elementos, le doy un enter y me dice 2 regiones creadas. Entonces ya me quedo tranquilo con que se generaron las 2 regiones, ¿sí? Que son los 2 precisamente. ¿Cómo lo puedo verificar en dado caso? Pues bueno, si yo todavía tengo dudas, me voy aquí en ver, en estilos visuales, y puedo poner la parte realista. ¿Sí? Y aquí automáticamente, si se dan cuenta, ya esas regiones generadas ya las rellenó precisamente con los elementos. Aquí, ¿por qué no veo el hueco? Porque el hueco también es ahorita, todavía es una región generada, o sea, es un sólido, no es un hueco. Lo voy a tener que hacer hueco, pero para eso voy a tener que pasar a realizar ciertos elementos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver todavía geométricamente. Y me dice la práctica, ya una vez que tengo esto, yo necesito generar este huequecito. ¿Sí? Vamos a generar un hueco en este elemento para poder precisamente tener ese orificio. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Para eso voy a necesitar lo que es la sustracción. ¿Sí? Para realizar la sustracción de elementos, yo voy a ir generando esta de acuerdo a cada uno de los diferentes comandos que vamos a tener. Para esto vamos a activar ya otras de las barras de herramientas que la podemos bajar de manera directa de los menús principales o podemos precisamente seleccionar estas barras de herramientas. En este caso vamos a buscar la de modelado en 3D. Esto depende, acuérdense también de la versión que estemos manejando, si es versión en español o no. Aquí en edición de sólidos vamos a tener en la versión en español lo que vamos a estar utilizando. Entonces, edición de sólidos para la versión precisamente en español o edición de sólidos, sí. Y aquí vamos a ver que tenemos unión, diferencia o intersección. Aquí yo voy a hacer una diferencia, ¿sí? Que es precisamente eliminar un espacio que yo tengo. Vamos a darle el comando y me dice abajo, designe los objetos. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar qué elemento, pues voy a seleccionar primero el externo. ¿Sí? Luego me dice cuál es la diferencia, cuál quiero quitar. Bueno, voy a seleccionar el interno. Le doy un enter y teóricamente, si yo lo selecciono, se dan cuenta cómo ya el espacio ya marcó los 2 espacios al mismo tiempo y ya marcó como un huequito adentro.
¿Cómo lo puedo corroborar que en efecto ya haya estado eliminado esto? Me voy a la parte de estilos visuales, lo pongo de manera realista, y se dan cuenta ya generó el hueco precisamente del elemento, ¿sí? Y ya lo generó como uno solo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Aquí, las dos regiones, voy a poner la diferencia. Entonces se activa la parte de diferencia, selecciono el primer objeto, doy un enter, selecciono el objeto que voy a quitar, la región que voy a quitar, y le doy un segundo. Automáticamente la voy a eliminar. De ahí tenemos que guardar la práctica y con esto estaríamos trabajando lo que es la práctica 1, 3, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, entonces, ¿cómo lo ponemos?